Ya, queridos jóvenes de cuarto medio, comienza su último semestre de matemáticas y ya seguramente a varios la matemática no nos va a molestar más. Eh, ¿Qué pasó aquí? Se cerró esta presentación. No puede ser. Vamos a dar comienzo a la última unidad del curso, a la unidad número 3. Recuerden que este año matemáticas solo tiene 3 unidades. Ustedes salen antes que el resto del colegio. ¿Y ya le avisó su profesor jefe cuándo aproximadamente la fecha estimada de salida? Sí, 5 de Eh, noviembre. ¿Cuándo? ¿El 5 de noviembre? Sí. Ya, maravilloso. O sea, nos queda poquísimo tiempo para dar por finalizada esta asignatura. Y nos vamos obviamente a despedir con ya la última unidad que teníamos planificada para este segundo semestre, por si acaso. La unidad corresponde a todo lo que tiene que ver con datos y azar. Así que básicamente lo que vamos a ver es analizando dos modelos de probabilidad en este caso, que es el modelo de distribución binomial y el modelo de distribución normal. ¿Sí? Eso vamos a estar haciendo durante el tiempo que nos queda. Modelo de distribución binomial que en cierta parte vimos o logramos, o yo por lo menos lo logré presentar en el año pasado, pero tuvo que, dadas las condiciones del año pasado, uno recuerde lo que se vio al final. Así que por eso es que vamos a repasar y vamos a retomar todo para finalizar con la famosa distribución normal, que eso sí o sí tienen que salir de acá viendo la famosa campana de Gauss y todo lo que está en torno a la famosa distribución normal. La idea es que a grandes rasgos comprendan cómo funcionan ambos modelos, ¿sí? La matemática que hay detrás de la construcción de los modelos escapa completamente a la asignatura de matemáticas. Si es que alguien continúa en alguna carrera que tenga mucha matemática, seguramente van a ver la construcción de dónde salen estos dos modelos. Lo que interesa acá es básicamente comprender esta idea de para qué me sirve este famoso modelo, que es un poco la idea de lo que uno trabaja con funciones, es decir, modelan ciertas situaciones. En este caso, estos modelos lo que hacen es, nos permiten hacer predicciones en base a situaciones que tengan unas ciertas características particulares que vamos a llegar a ver para poder estos modelos ser aplicados y con esto yo poder determinar ciertas probabilidades. ¿Sí? Son modelos básicamente de probabilidades. Y así como existen estos dos modelos, hay muchos más, varios más, pero estos son los dos más representativos, así que nos vamos a quedar con estos dos. Pero obviamente antes de dar paso al segundo semestre, que, que por calendario corresponde el día de hoy, vamos a finalizar el primer semestre y para eso también se dio por finalizado el viernes pasado el periodo de recuperación. ¿Sí? Este periodo de recuperación que lo único que pretendía era como generar un ajuste entre las distintas formas de trabajar a lo largo del primer semestre con la necesidad de dar cierre a este proceso, porque de alguna u otra manera tenemos que dar cierre y ustedes tienen que dar cierre a cuarto medio, y esto significa básicamente un cierre numérico, con un promedio. Independiente de las cosas que se vayan a aprobar o no se vayan a aprobar en cuanto al tema de la repitencia o promoción de todos los estudiantes, necesitamos de alguna u otra forma el famoso numerito final, ¿sí? Entonces, por eso es que se hizo ese periodo de recuperación, en donde la idea era que ojalá todos pudiesen participar. La verdad es que cuarto medio, la mayoría es otra realidad en comparación con otros cursos, sino porque la mayoría ya tenía su promedio listo y además tuvieron la oportunidad de mejorarlo durante ese periodo de recuperación, ¿sí? Así que ese periodo ya se acabó y me interesa revisar las evaluaciones por si queda alguna duda, porque necesito subir las notas a Eduplan. Entonces necesitamos revisar las evaluaciones, saber que no tienen ninguna duda en cuanto a algún puntaje que revisar para ir dando como por cerrado ese proceso. Así que, evaluaciones recuperativas. Ya, aquí están. Cualquier duda, por favor, ahí interrumpan y les voy a ir enviando los puntajes para que los vayan analizando. El primer puntaje que les voy a enviar es el de la evaluación recuperativa número 1. Así que les voy a presentar, están en sus correos los puntajes en este mismo momento. ¿Cuáles son las preguntas y para qué vamos revisando? Son 16 puntos totales. Esta primera evaluación que correspondía a todo lo que tenía que ver con desigualdades, con una y dos variables.
Por si acaso, está a un 50% de exigencia. Y tenemos que, ¿cuáles son las cuatro formas de representar las soluciones en una inecuación con una variable? Esa es la primera pregunta. Y bueno, ahí tenían las cuatro. Tenían la forma gráfica, tenían la descripción por intervalos, tenían la forma por comprensión, intervalos, comprensión y la forma algebraica. ¿Sí? Esas son las cuatro formas. La verdad es que la mayoría puedo contestar esta evaluación sin ningún problema. ¿Cuál es el intervalo solución de la siguiente inecuación que está presentada acá? Permiso, voy a poner mis apuntes. Opciones. Era x mayor o igual que 2, por si acaso. ¿Sí? Esa era la respuesta de esa expresión. Ahí, por si acaso, en este tipo de preguntas yo aceptaba como que lo escribiesen ahí como pudiesen. ¿Sí? Entendía que muchos no sabían manipular el tema del editor de cómo escribir simbologías dentro de esto. Así que si ponían x mayor que 2 ya estaba bien el puntaje. Eso es lo que voy. ¿A qué hace referencia el concepto de región factible? Aquí simplemente era decir que son los puntos solución de un sistema de ecuación. Eso básicamente es la región factible. Ahí habían dos puntos más. Y después venía esta parte en donde donde era con alternativas. Acá tenemos el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 2, donde no está ni incluido ni el menos infinito ni el menos 2. Por lo tanto, básicamente estoy hablando de los números que son menores que menos 2. ¿Sí? Y acá, ¿cuál es la alternativa correcta? Si uno busca cuáles son los números que son menores que menos 2, nos damos cuenta que la alternativa correcta es la D. X menor que menos 2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la C, por ejemplo, que también dice X menor que menos 2? La diferencia es que X no pertenece a los reales. Acá dice que pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces no, pertenece a los reales. Siempre estamos trabajando aquí en los reales. Así que ojo con eso. En la siguiente, la 5, decía cuál es el gráfico que representa el conjunto de solución de esta inecuación. Aquí, si yo ese 4 lo pasaba hacia el otro lado dividiendo, me quedaba el famoso menos 3 medios, y X me decía que era menor que 3 medios, ¿sí? 3 medios negativo en este caso, por lo tanto, y además considerar que la pelotita tenía que estar pintada porque tengo el menor igual. Así que la que cumple esa condición es la letra D. Ahí se puede ver la pelotita pintada negra, así que claramente ahí se está admitiendo esa solución. Siguiente, la 6. ¿Cuál es el conjunto de solución de la siguiente ecuación? Si uno resolvía esto, se daba cuenta que los dos x se cancelaban, por lo tanto no teníamos solución en esta ecuación. ¿Cuál es el intervalo de solución de este sistema? Si uno graficaba este sistema, desde el 2 hacia la derecha se abría en 1 y después la otra ecuación desde el 2 hacia la izquierda se abría y el único punto de intersección en esto era el número 2. Así que tenía una única solución que era la letra D. Y la famosa número 8, ¿cuál es el conjunto de solución de esta inecuación? ¿Qué es lo que había que hacer? Pasar multiplicando, el 2 pasaba multiplicando hacia la derecha, el 3 hacia la izquierda, resolvía términos semejantes, despejaba, etc. Y me daba la letra C, es decir, que era el intervalo desde el 1 hasta el más infinito como solución de esta desigualdad. Y con eso se tenían los famosos 16 puntos. La idea es que revisen su puntaje y si tienen alguna duda, obviamente la plantean y la podemos solucionar. Por mientras, pasamos a la recuperativa 2. Recuperativa 2, que menos gente rindió esta, de hecho fue completamente bajando la secuencia de gente que iba rindiendo evaluaciones, porque seguramente muchos se fueron asegurando en el camino. Entonces lo primero que voy a hacer es enviarle los resultados de la recuperativa número 2. Listo, va a llegar a sus correos ya sus respuestas. Y vamos a las preguntas. Ya, esta hacía referencia al área y volumen de cuerpos geométricos, ese era el fin de esto. Y básicamente toda alternativa y puro cálculo. Decía el área de una esfera, mide 3.600 pi centímetros cuadrados. Si se corta por la mitad, ¿cuál será el área total de una de las partes? Esta tal vez podría ser la más complicada de todas porque había que pensar que si yo parto la esfera,
si me quedo con una semiesfera, y si yo quiero el área total de esa semiesfera, tengo que calcular el manto, ¿sí? El casco se llama casco esférico, el semicasco esférico, y además tenía que sumarle la base, que la base es una circunferencia. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era la C, 2700 pi centímetros cuadrados, ¿sí? Ese es el área de esta circunferencia, de esta semiesfera, disculpe. Si nosotros rotábamos esto indefinidamente, se generaba un cono, ¿sí? Y nos pedían calcular el volumen del cono. Ahí teníamos que, ¿qué es lo que debían ustedes obtener? La altura, básicamente, que era este cateto. O sea, con Pitágoras uno aquí obtiene cuánto vale ese lado y ese lado pasa a ser la altura. Por lo tanto, tengo el radio de la altura, puedo sacar simplemente el volumen, que en este caso es la letra C, 100 pi centímetros cúbicos. La 3. Decía que el área total de un cilindro mide 200 pi centímetros cuadrados. Si su radio mide 5 centímetros, ¿cuánto mide su altura? Simplemente haciendo la fórmula del área total, uno podía aquí ir despejando hasta encontrarse con la famosa altura de este cilindro, que en este caso valía 15 centímetros. Es decir, que con un cilindro de altura 15 y radio 5, uno obtiene un área total de 200 pi centímetros cuadrados. 4. El área total de un cilindro recto mide 60 pi centímetros cuadrados. Tenemos diámetro y altura que tienen la misma medida, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenía que hacer? Básicamente en la fórmula del área total, si trabajaba con h, que era la altura, o r, que era el radio, ocupaba la misma letra porque valen exactamente lo mismo. Entonces ahí me quedaba todo en función de una sola variable y podía obtener cuánto medía o bien la altura o bien el radio, y con eso ya podía calcular el resto de las cosas que se me pedía, que era el área del manto del cilindro. Acá tenemos una figura que es un rectángulo, tenemos que la diagonal mide 10, por lo tanto si tenemos la diagonal podemos sacar uno de los lados que me falta, después puedo hacer rotar esto y ahí con eso tengo el radio y la altura del cilindro que se forma. Que en este caso el resultado era la letra C, que era 384 pi centímetros cúbicos. Las 6. Al rotar indefinidamente el rectángulo, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera? Nuevamente este era más simple porque aquí, si esto yo lo hago rotar, se me genera nuevamente un cilindro, en donde tengo el radio que es 11 y la altura que es 7, y con eso podía calcular simplemente utilizando la fórmula de volumen, y me da 847 pi centímetros cúbicos. Y ya me quedan solo dos. El radio de un cilindro mide 3 centímetros y la altura mide 5. ¿Cuánto mide su volumen? Eso básicamente era solo reemplazar en la fórmula, que era la letra D, que era 45 pi centímetros cúbicos. Y la número 8, el radio de un cilindro mide 4 centímetros y su altura mide 6. ¿Cuánto mide su área? Nuevamente solo pedían calcular en este caso porque nos entregaban todo lo que necesitamos para obtener el área y nos daba 80 pi centímetros cuadrados. Esta es la evaluación número 2, que tiene 16 puntos totales. Recuperativa 3. Les voy a enviar de inmediato el puntaje nuevamente. Listo. Que solo 8 personas rindieron eso. Pasamos de 23 a 15 a 8. Recuperativa 4, cuarto medio. Recuperativa 3 de cuarto medio. Acá está. Ya. Ya, preguntas. Número 1. ¿Cuál es el módulo del siguiente vector? Esto era básicamente la raíz del cuadrado de cada uno de los componentes y les tenía que dar raíz de 14. ¿Sí? Esa era la respuesta oficial de eso. ¿Cuáles son los planos que componen el espacio euclidio? ¿Sí? Básicamente el espacio, y aquí, ojo, tal vez uno tiene un solo punto en esta, porque me nombraron los octantes. Ya, pero los octantes son un resultado de la intersección de estos dos planos, ¿sí? No es que los octantes formen aquí este espacio. Otros nombraron los ejes, X y Z. Ya, ok, también se generan los ejes X y Z. Pero la pregunta específica es ¿cuáles son los planos que componen el espacio euclídeo? Y el espacio se compone por la intersección de tres planos. El plano XY, el plano IX y el plano XZ. Eso era todo. ¿Sí?
3. ¿Cuál es la distancia entre el punto que está planteado acá y el origen? Si ustedes calculaban eso, les daba raíz de 3 el resultado. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos que están planteados acá, el 1,1,1 y el menos 1,-1,-1? Les daba raíz de 12, que es lo mismo que 2 raíz de 3. La 5 determina el punto medio. Si uno sacaba el punto medio acá, que era básicamente sumar las componentes y después el resultado dividirlo en 2, nos daba acá 0,4,0. Ese era el resultado. Siguiente, la 6 acá. ¿Cuáles son las componentes del vector resultante en la siguiente operación? Al pedir las componentes, uno lo que está pidiendo acá es que me digan cuál es el valor de x y z para el vector resultante luego de esta operación. Acá si uno hacía la operación me daba 7,7,-15 el resultado luego de hacer la ponderación, de multiplicar por 2 el vector b y multiplicar por 3 el vector a. Determina el módulo del vector anterior, que si yo lo calculaba me daba raíz de 323. Ese es el resultado de esta evaluación. Acá son 14 puntos, nuevamente 50% de exigencia. Y ya nos vamos con la última evaluación, que es la número 4, y vamos a mostrar los resultados. Solo 7 personas rindieron esta evaluación. Listo. Primera, ¿cuáles son los elementos mínimos para determinar la ecuación de la recta en el espacio? Básicamente necesito o 2 puntos o un punto y un vector. ¿Sí? Esas eran como las dos opciones que nosotros habíamos visto en clase. ¿Sí? Así que eso se considera como elementos mínimos. Ahí estaban los 2 puntos. ¿Qué son rectas alabeadas? Bueno, eran estas famosas rectas que algunos contestaron por descarte, es decir, que no son las que son coincidentes, ni paralelas, ni secantes. Ok. Pero básicamente son rectas que pertenecen a planos distintos dentro del espacio, por lo tanto se dice que son rectas que se cruzan, pero no cumplen ninguna de las condiciones que cumplen las 3 mencionadas anteriormente. ¿Cuáles son las 4 posibles posiciones relativas entre dos rectas en el espacio? Las que acabo de mencionar, alabeadas, coincidentes, secantes o paralelas. ¿Sí? Esas son las 4 en el espacio. ¿Cuáles son los elementos geométricos mínimos para determinar un único plano en el espacio? Ya, aquí eran 4 las posibilidades, las 4. ¿Por qué? Porque es lo que vimos en clases. Insisto, todas estas preguntas son sacadas de clases. Y aquí tal vez, o sea, también algunos en esta evaluación contestaron con matemática demasiado avanzada. O sea, contestaron con matemática universitaria, de hecho. Entonces, ese tipo de respuestas, la verdad es que no son correctas, no son adecuadas para el contexto en el cual se están desarrollando estas evaluaciones. Así que por eso también hay baja de puntaje. ¿Sí? O sea, alguien me podría dar una respuesta súper técnica de alguna pregunta que uno haga, pero no tiene sentido porque de partida esa respuesta ni siquiera la está entendiendo que la está emitiendo, que son ustedes mismos, ¿sí? Aquí nadie tiene un curso de matemática avanzada como para contestar en esos términos. Así que para que sepan para futuras evaluaciones también. También me pasa en tercero medio que de repente se mandan unas respuestas que ya, sí, o sea, matemáticamente maravilloso, pero la verdad es que solo lo ponen o porque bien lo encontraron por ahí o bien alguien contestó esto de una forma que no correspondía. Así que para que estén atentos y se pregunten si es que hay bajas de puntajes por ahí. Entonces, ¿cuáles son los elementos geométricos que nosotros vimos en clase? Yo puedo determinar el plano si tengo un punto y 2 vectores, si tengo 3 puntos, si tengo 2 rectas que sean paralelas no coincidentes o si tengo 2 rectas secantes. ¿Sí? Esas son las 4 opciones en que yo puedo determinar un único plano en el espacio. 5. Determine la ecuación de la recta dado el punto y su vector director. Esto era solo reemplazar y escribirlo en el formato de ecuación vectorial de la recta, x, y, z, más el punto, que es 1,2, más lambda, o cualquier parámetro, cualquier letra que ustedes quisieran poner, por el vector que era 1, 2, 3. Decía, determina los puntos pertenecientes a la siguiente recta para el parámetro lambda igual a 1,2, o sea, 1, 2 y 3. Eso significaba simplemente reemplazar los puntos acá, el 1 reemplazarlo acá, multiplicar, sumar, y hacer lo mismo con el 2 y el 3. Y eso daba los siguientes puntos.
que nos daba el punto 2, menos 3,1, el punto 3, menos 2,2 y el punto 4, menos 1,3. ¿Sí? Esos son los puntos que daban al reemplazar estos parámetros en la ecuación. 7 determina la ecuación vectorial del plano que pasa por los siguientes puntos. Aquí, ojo, ecuación vectorial, no paramétrica, no cartesiana, vectorial. ¿Sí? Con estos puntos que había que hacer, lo mismo que hacíamos en clases. Tomamos dos puntos, hacíamos la recta, generamos un vector, tomamos otros dos pares de puntos, hacíamos la recta, generamos otro vector, después escogíamos cualquiera de los tres puntos y más los dos vectores formábamos la ecuación vectorial del plano. Y con eso tenían dos puntos. Quienes pusieron la ecuación en otros términos tienen un punto por hacerlo. Eso. Y con eso se dan finalizadas las 4 pruebas recuperativas de cuarto medio. ¿Cuáles son las calificaciones? Las siguientes. Y lo bueno es que la mayoría pudo cerrar su promedio de primer semestre. Ya, ¿qué significan las personas que están en verde? Son las personas que pueden o que tenían la posibilidad de llevar alguna nota para el segundo semestre. ¿Sí? En este caso, tenemos que, por ejemplo, Camila ya le sobraban los 7, así que se va a poder llevar uno para el segundo semestre. Daniel Cabello ocurre lo mismo. Y acá podemos seguir bajando y vean sus promedios de pasada. Nicolás Pérez ocurre lo mismo, tiene un 7 en amarillo y Javier Silva también tiene un 7, así que estas 4 personas comienzan con una calificación el segundo semestre 7. Si se dan cuenta, la mayoría pudo aprovechar las oportunidades de estas evaluaciones y pudo cerrar su promedio de buena forma. De hecho, le mostraba estos resultados al profe Reinaldo, pero ahí va a ver, va a poner contento cuando vea que el promedio general es como 6,6. Así que eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda sobre esto. Por mi parte no, profesor. ¿No? Ya, qué bueno, gracias. Quería saber si se escucha lo que estaba hablando. Ya, maravilloso. ¿Qué va a pasar con las personas? Hay personas que vamos a tener que hablar porque no han podido cerrar o bien tienen ahí un promedio deficiente que vamos a tener que arreglar de alguna u otra forma. La idea es que la mayoría, o sea, la idea es que todos logren cerrar su proceso de la mejor forma posible. ¿Sí? Y es por eso que quiero ayudar a que ustedes puedan cerrar su proceso de la mejor forma posible. Es que se abrió una oportunidad de calificaciones extra. Seguramente vieron el aviso que puse en Classroom, en donde se invita a participar de un taller Ingenio. Ingenio es esta famosa comunidad que alguna vez nos llevó a la Universidad de Chile o a la Universidad Católica, pero que todos los años yo podía tomar un grupo y llevarlo a una universidad a pasar el día. Esos mismos creadores nos invitaron y me invitaron a mí a participar en un taller online y ofrecerlo a todos los estudiantes que quieran participar, ojalá de tercero y cuarto medio. ¿Sí? Igual invité a 3 estudiantes de segundo medio y la idea es que esta sea una actividad extra programática. De hecho va a ser el martes 8 desde las 3:50 hasta las 17:20, sí, es el horario que tiene destinada esta actividad. Y básicamente usted se tiene que inscribir, le va a llegar un set de trabajo y va a tener que realizar un diario. No sé si es que alguna vez realicé el problema del diario con ustedes, pero es una hojita de cartulina en donde llegan como muchos anuncios que tienen un cierto valor y a usted como dueño del diario le plantean el problema de incluir la mayor cantidad de anuncios en estas 2 hojas del diario de tal forma que la ganancia sea máxima, ya que cada aviso tiene un cierto valor monetario que a usted le llega, tiene que hacer como dueño de diario que esto sea el valor máximo. ¿Cuál es el problema? Es que tienen muchos más anuncios de los que pueden poner en sus hojas, por lo tanto pasa a ser una dificultad el escoger qué anuncios puedo poner en esto, qué anuncios no puedo poner, no me puedo salir de los márgenes y una serie de cosas. Eso es básicamente el resumen de la actividad. Y ustedes se inscriben y les llega ahí el set con las noticias que tienen que recortar y todo el tema, cosa de que ustedes antes de presentarse a la clase ya tengan armado su diario
y básicamente en esta clase uno como comparte las experiencias de qué hizo, etc. La verdad es que no requiere si bien es un problema de matemática avanzada, para el participar solo se necesitan como las ganas, la verdad. Así que están todos invitados a participar de ese taller. Las inscripciones están abiertas para cuarto común en general y tercero electivo, ¿sí? No está tercero común en esto. ¿Qué va a tener esto? Obviamente una nota por participación, de hecho son 2 calificaciones, para la gente del electivo va a poder escoger dónde quiere poner esas 2 notas, o ustedes que son de matemática pueden incluir las 2 notas si quieren participar en la asignatura directamente, y obviamente eso alivia mucho, si alguien lo piensa esto así como un tema estratégico, casi de conveniencia, de costo y beneficio, alivia mucho el semestre saber que ya partí con 2 notas 7. ¿Sí? Las notas son por construir el diario y estar presente en la actividad, es decir, participación y hacer lo que nos digan los monitores. Así que eso, para que sepan, quien se quiera inscribir, aún están abiertas las invitaciones y va a estar abierto hasta hoy día nomás las invitaciones. Así que hoy día se cierran los cupos por si alguien quiere, insisto, tomar esta oportunidad de tener 2 buenas calificaciones solo participando en un bloque extra de lo que son las clases normales. Ya, segundo semestre, chiquillos. Dato y azar, última unidad. Sé que habíamos dicho que había quedado pendiente un tema de geometría que eran básicamente posiciones relativas entre planos y rectas y vamos a tratar de intersectar, pero la verdad es que tuvimos que priorizar y me interesa mucho más que vean la distribución normal, que algo que sí o sí va a entrar en la prueba de transición, por lo que tengo entendido, que seguir involucrándonos en tanta intersección de cosas que la verdad es que ya no vienen al caso, ¿sí? Todo lo necesario de geometría, todo lo útil de geometría, así que lo vemos de una forma utilitaria, ya fue visto, así que esto era el tema de profundizar, preferí dejarlo de lado y pasar a algo más importante, que es la famosa distribución normal y binomial, que sí o sí van a ser parte de su prueba de transición. Así que por eso el cambio y vamos a comenzar. Sobre el segundo semestre, bueno, como notaron, el primer semestre tuvimos demasiadas calificaciones. De hecho, creo que son 10 oportunidades. Bueno, este semestre no van a estar esas oportunidades, claramente. ¿Por qué se dieron tantas oportunidades? Por lo que les comentaba al comienzo, este proceso de adecuación, en donde comenzamos con clases presenciales, después pasamos a unos videos que ustedes veían, después pasamos a las clases online. Entonces, entendiendo todo eso, todo lo dificultoso de adaptarse a todos esos procesos a la vez, es que se dio ese periodo de recuperación, que fue algo que la mayoría tomó y aprovechó de la mejor forma. Este segundo semestre no va a existir ese proceso de recuperación, sino que nos vamos a ir de aquí a noviembre en una sola línea, y obviamente las personas que por distintos motivos, porque aún se entiende que personas puedan no estar participando de manera adecuada, van a tener que cerrar sus promedios en noviembre, de alguna forma, y se buscará la mejor forma. Pero para que no estén esperando esto de que, pucha, ya, total, al final aparecen 4 pruebas nuevas, no, para que vayan sabiendo. Entonces vamos a tener 5 evaluaciones y nos vamos a quedar con las 4 mejores. Con eso se cierra el segundo semestre. Segundo semestre, como ustedes saben, es súper corto, o sea, ya estamos en septiembre, octubre y ustedes se van. Y encima septiembre tiene la semana de vacaciones, así que vamos a ir como un poco más rapidito que el resto, y es por eso que va a tomar mucha importancia el trabajo en clases, ¿sí? A la hora de evaluar, voy a evaluar mucho el trabajo en clases y les voy a explicar cómo. Dice que el segundo punto que está acá planteado, dice que las evaluaciones van a ser en formato de formulario Google, es decir, nos vamos a quedar en el mismo formato de evaluaciones, no vamos a tener guías que enviar y ese tipo de cosas por correo, ni fotos, ni nada de eso, sino que todo va a ser a través del formulario de Google y trabajo en clases. Y también hay otra cosa que se va a entregar, que son tareas con diferentes bonificaciones que no van a ser recuperables. Y estas tareas van a ser tareas sorpresas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hoy día podría haber una tarea y las personas que están y entregan la tarea son las personas que tienen la bonificación. Y si es que el día de mañana llega una persona y me dice, profe, yo también terminé esto, lo hice aparte y no tuve la bonificación, no son recuperables. ¿Sí? A eso se refiere el no recuperables. Es algo que no perjudica a la gente que por distintas razones no se pueda conectar, ¿sí? A nadie perjudica que otra persona se beneficie, en el fondo,
pero sí premia a los que de alguna u otra forma hacen el esfuerzo por estar ahí en las distintas clases de forma constante. Eso. Así que ese es el tema en cuanto a las evaluaciones. Las 4 mejores de 5. Actividades en clase. Ya, vamos a comenzar a utilizar el tema de las tareas de Google Classroom. Sé que además en alguna asignatura las deben haber utilizado. Entonces se le asigna una tarea y usted las completa y tiene que poner que completó la tarea. ¿Sí? Vamos a traducir en una pequeña rúbrica bastante básica. 2 puntos si es que completa la actividad correctamente, 1 punto por la actividad incompleta, pero ojo, sobre un 50% de la actividad, y 0 puntos por la actividad no completada o no entregada. ¿Y esto en qué va a terminar? Esto va a terminar en una calificación al final. ¿Sí? Cada cierta cantidad de actividades vamos a ir cerrando y vamos a ir poniendo notas por trabajo en clases. Esa es un poco la idea. Entonces, para que vayan sabiendo cómo vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda sobre las evaluaciones? Y sobre todo lo que hablé anteriormente. No, ya, qué bueno. Ya el objetivo es. ¿Qué cosa? No, no, El objetivo de la clase es indagar en base a experimentos de probabilidad del tipo Bernoulli, ¿sí? Vamos a ver, como saben, como les expliqué, nos pasamos de lleno a la unidad de datos y azar. Específicamente, queremos llegar a volver a ver el modelo binomial, que sé que alguna vez yo lo mostré frente a ustedes, otra cosa es que ustedes lo hayan visto, y el tema de distribución normal. Esos 2 modelos son los que queremos llegar a comprender y a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esta primera clase? Vamos a indagar en base a un experimento de probabilidad que es muy característico, que se llaman experimentos del tipo Bernoulli. ¿Sí? No les voy a definir cuál es la gracia de este tipo de experimentos, sino que es en base a la experiencia y a la realización de la actividad que ustedes deben ir notando cuál es la característica de este tipo de experimentos. ¿Sí? Así que ese es el objetivo de la clase. Obviamente, como vamos a hablar de modelos de probabilidad, hay que ir al comienzo de este tema. Y el comienzo es el concepto de variable aleatoria. Es un concepto que alguna vez definimos, insisto que alguna vez vimos en clases, pero debemos retomar, porque es en base a este concepto que se desarrollan las 2 funciones de probabilidad que queremos ver. Ya, y el concepto de variable aleatoria no es otra cosa que una función que me relaciona elementos del espacio muestral con un número real. Eso es lo único que hace este concepto de variable aleatoria. Entonces nos ponemos en el mundo de la probabilidad, donde el mundo de la probabilidad a mí me dice que yo puedo hacer experimentos, ¿sí? Experimentos, cualquier cosa que yo pueda realizar en donde yo no voy a saber el resultado de antemano. Por eso se llaman experimentos aleatorios. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa, desde lanzar una moneda hasta analizar el comportamiento de las personas en una cierta población. O sea, estamos hablando de una tremenda gama de cosas que son aleatorias. ¿Sí? O sea, uno podría pensar constantemente en su vida qué cosas son aleatorias. Es decir, que yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Nadie sabía que venía una pandemia, ¿sí? ¿Cuál era la probabilidad de que eso ocurriese? Etcétera. Todo ese tipo de cosas se pueden analizar con probabilidades. Entonces nosotros cuando comenzamos a ver la unidad de probabilidad, allá por tercero medio, vimos la probabilidad clásica, que son los casos favorables, partido casos totales, y ahí se definió el concepto de experimento, ¿sí? Experimento específicamente aleatorio, en donde yo, insisto, no conozco el resultado posible. Este experimento aleatorio siempre genera un cierto espacio muestral, que ¿cómo se entiende el concepto de espacio muestral? Son como las posibilidades que a mí me pueden ocurrir dentro del experimento. Son todas las posibilidades. Algunas serán más probables que otras, pero son todas las posibilidades. Y luego definimos el concepto de variable aleatoria, que va a ser qué cosa, en palabras simples, va a ser algo que yo quiero observar de este experimento. Y al yo querer observar esto de este experimento, es que yo voy a poder asociar al espacio muestral
un número. Es en base a esa observación. Entonces, esa básicamente es la idea de variable aleatoria. Acá hay un ejemplo en donde se muestra a nivel conjuntista qué es lo que ocurre entre el espacio muestral y los números, ¿sí? ¿Cuál es el experimento que está detrás de acá, de este esquema? El experimento que está oculto es, lo voy a anotar acá, experimento es lanzar una moneda. ¿Sí? Vamos a comenzar con el experimento más simple de todos, que es lanzar una moneda. Entonces el experimento es lanzar una moneda. Lanzar una moneda. ¿De ahí qué puede salir al lanzar una moneda? Si uno lanza una moneda... Oh, disculpen, aquí son dos monedas. No es una moneda, son dos monedas. Por eso es cara a cara. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir si yo lanzo dos monedas? Y aquí es donde entra el concepto de espacio muestral, porque me describe a mí todo lo que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Pueden salir dos caras. Ok. Puede salir cara o sello, en este caso, que está marcado con la X. Ok. Puede salir sello y cara. Ok. O puede salir sello o sello. Perfecto. Por lo tanto, si se dan cuenta, yo defino un experimento que es lanzar dos monedas y de inmediato se me abre todo un espacio muestral que indica todas las posibles opciones que pueden ocurrir de ese experimento. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué está este 2, este 1 y este 0? Es decir, ¿qué yo estoy observando de este experimento, lanzar dos monedas, que me aparece un 2, un 1 y un 0 y están estos casos relacionados con esos números? ¿Qué es lo que yo estoy contando de este experimento que es lanzar dos monedas? ¿Por qué el cara a cara me lo relaciona con un 2? El cara sello con un 1, el sello cara con un 1 y el sello sello con un 0. ¿Por qué creen que se hace esta relación? El Daniel dice la cantidad de veces que sale cara. Perfecto, perfecto. Eso es. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? A mí se me ocurrió, a mí como ser humano, ¿no? Si a cualquiera se le puede ocurrir, el observar dentro de este experimento que yo quiero observar, acá voy a definirlo como X, se suele definir con letras mayúsculas siempre, las variables aleatorias. Yo quiero observar el número de caras. Alguien podría observar el número de sellos, ¿sí? Alguien podría observar la cantidad de veces que cae de canto la moneda. Alguien podría observar cualquier cosa, ¿sí? Lo importante es que eso esté bien definido, lo que yo quiero observar. Entonces, en este caso, yo quiero observar el número de caras, ¿sí? Y ahí acabo de definir mi variable aleatoria. ¿Por qué? Porque yo con el simple hecho de definir esto que quiero observar, se genera de inmediato esta relación entre el espacio muestral y el número de caras que yo estoy observando. Entonces, por eso se dice que la variable aleatoria es una función en donde estoy relacionando resultados de un experimento espacio muestral con números, que en general son números reales. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que si yo quiero observar el número de caras, me doy cuenta que si a mí me sale cara a cara, es porque tengo dos caras. Si a mí me sale cara sello, es porque tengo una cara. Si a mí me sale sello cara, tengo una cara, y si me sale sello sello, tengo 0 caras. Por lo tanto, el rango en donde se mueve mi variable aleatoria en este caso, vendría siendo el rango entre el 2 y el 0. ¿Sí? Porque esos son los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, eso básicamente, a grandes rasgos, es este concepto. Noten cómo de un pequeño experimento tan simple como lanzar una moneda, yo puedo definir una función. Es decir, algo que me está relacionando espacio muestral con un número, con ciertas cantidades. ¿De qué cosa? De lo que la variable aleatoria sea definida o lo que yo quiera observar.
Dentro de esto, nos encontramos con dos tipos, y aquí es donde vamos a hacer como la división entre la distribución binomial, que pertenece a la variable aleatoria discreta, y la distribución normal, que pertenece a la variable aleatoria continua. ¿Sí? Esos son los dos grandes tipos que hay. Cuando nosotros hablamos de variable aleatoria discreta y cuando hablamos de variable aleatoria continua. Vamos a ver algunos ejemplos para que logren visualizar cuando hablo de una y de la otra. Variable aleatoria discreta. Casos típicos. Sea un experimento cualquiera, llamar a 5 clientes. ¿Sí? Tengo un negocio y quiero llamar a 5 clientes. ¿Cuál es la variable aleatoria que yo puedo definir? Número de clientes que hacen pedidos. Entonces llamo a los 5 y tal vez 3 hacen pedidos. Tal vez 2 hacen pedidos, tal vez ninguno hace pedido, no tengo idea. Pero esa es la variable aleatoria que yo quiero observar. Otro ejemplo. Verificar el estado de ciertos productos. Nuevamente, tengo un almacén de algo y quiero verificar el estado de los productos. Entonces puedo definir como variable aleatoria, es decir, lo que quiero observar, el número de productos que están defectuosos. ¿Sí? Podría ser. Variable aleatoria continua. Podría tener un negocio y a mí me interesa saber cuál es el tiempo de espera de los clientes. ¿Sí? Quiero saber cuánto tiempo están esperando los clientes. O podría tener un experimento que es verificar la cantidad de líquidos en una bebida y podría definir mi variable aleatoria como el volumen de líquido de las latas. Es decir, voy a sacar una cierta cantidad de latas y observar cuál es el volumen, a ver en qué rango se están moviendo los volúmenes, a ver si tiene muy poca bebida o bien me estoy pasando, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas y por qué se hace esta diferencia entre lo continuo y lo discreto? Esa es la pregunta que les dejo planteada a ustedes. ¿Qué tiene de diferente el medir volumen con la cantidad de productos que están defectuosos? ¿Por qué esto pertenece a lo discreto y el otro pertenece a lo continuo? No veo el chat por si acaso, si por eso me está escribiendo. Cuando presento lo veo. Cualquier idea sirve. ¿Cuál es la diferencia? O nos quedamos en silencio hasta las 3:30. ¿Cuál es la diferencia entre discreto y continuo? Yo puedo ver que uno toma como un, un experimento como medido ya, y el otro es como en general, como todo un intervalo de valores, algo así. Ya, por ahí va. Todo un intervalo de valores. Yo creo que por ahí va un poco la diferencia entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. ¿Cuál es la gran diferencia? Es el tipo de número con el cual yo estoy relacionando cada una de estas variables aleatorias. Si ustedes se dan cuenta, al yo ver estos dos ejemplos, números de clientes y números de productos, ¿en qué conjunto numérico me estoy moviendo? En los naturales. En los naturales. Exactamente. Me estoy moviendo en los naturales. En cambio, si yo quiero medir tiempo y el tiempo, por ejemplo, está en horas, ¿en qué conjunto me voy a mover? Si yo quiero ver el tiempo de espera de un cliente, no, horas es mucho, tal vez minutos. O bien si es que yo veo el volumen de las latas, del líquido que tienen las latas, En los reales. en los reales. ¿Por qué? Porque si mi variable aleatoria estoy definiendo en litros, por ejemplo, y una bebida se me llena con 1 litro, de inmediato no pasa los 2 litros. Es decir, hay todo un rango intermedio en donde en el caso del volumen pueden estar ubicados distintos valores de este mismo volumen.
podría tener 1,1 litros, 1,3 litros, 1,25 litros, etc. No paso del 1 al 2 litros, sino que hay todo un rango. En cambio, en el caso de los productos, claro que sí paso de un defectuoso a dos defectuosos. No tengo un intervalo para medio defectuoso, o sea, la cosa está buena o está mala. Lo mismo con los clientes. Si yo llamo a un cliente, no puedo tener medio cliente que ha hecho un pedido. ¿Es un cliente o son dos clientes? No tengo un intervalo entre los dos valores de la variable, o sea, entre los dos valores que está tomando la variable. Entonces, lo discreto, por lo general, vamos a estar trabajando en los enteros o bien en los naturales, y no voy a tener rangos entre medios de dos valores distintos de la variable. En cambio, en el caso de las continuas, claro que sí voy a tener una serie de infinitos valores, porque voy a estar trabajando en el conjunto de los reales, y recuerden que los reales son infinitos, así que voy a tener un rango infinito de posibles valores que van a poder tomar estas variables. Volviendo al caso de la moneda, ¿pertenece a una variable aleatoria discreta o continua? El número de caras. Discreta. Discreta, claramente. No puedo tener media cara. Esa es la gran diferencia entre ambas variables aleatorias. Es el tipo y la cantidad con la cual voy a estar trabajando. Dicho eso, es que aparecen las famosas dos distribuciones: binomial para casos discretos y normal para casos continuos. Básicamente, la distribución normal la voy a utilizar para casos de poblaciones. Siempre voy a trabajar con mucho analizando las poblaciones de la distribución normal, y la distribución binomial básicamente voy a estar analizando sucesos en donde ocurren o no ocurren, ¿sí? ¿Pasa esto o no pasa esto? Punto. No existen más casos intermedios. Por eso mismo, esto pertenece a lo discreto y lo otro pertenece a lo continuo. Eso. Ya. Para comenzar a trabajar con la primera, que es la distribución binomial, lo que tenemos que saber que son los famosos experimentos de Bernoulli. Y eso es parte de la actividad que tienen que realizar ahora, en donde la idea es que, como les comenté, en base a esta serie de experimentos que vamos a tener, logremos llegar a la famosa distribución binomial, cosa que en el último experimento que veamos, usted ya comprenda de dónde sale esta distribución binomial. Hay que entender que estas distribuciones son modelos matemáticos de probabilidad, que me interesa que ustedes logren visualizar y comprender cuáles son sus partes de funcionamiento y por qué funcionan de la forma en que funcionan. ¿Sí? En ningún momento vamos a llegar a construir estos modelos porque, insisto, esta matemática se escapa a lo que nosotros estamos viendo, pero sí nos interesa saber llegar a comprender cuándo poder utilizarlos. Ese es el gran objetivo. Así que, eso, chiquillos. ¿Por qué se llaman distribuciones o funciones de distribución? Por lo siguiente. La definición es que básicamente la distribución de probabilidad nos va a describir cuáles son todas las posibles probabilidades de mi variable aleatoria. Entonces aquí yo les pido que recordemos lo siguiente. Voy a abrir una hoja en blanco para entender esta idea. Entonces, ¿qué decía acá? Que la función de distribución de probabilidad nos permite a nosotros como observar cuáles son todos los posibles valores de probabilidad que va tomando los distintos valores de la variable aleatoria que yo defino. Entonces vamos a hacer el mismo experimento y vamos a armar las dos funciones para que ustedes vean cómo se construían estas dos funciones, o bien lo recuerden. Nosotros teníamos el experimento que era lanzar dos monedas, ¿sí? Lanzar dos monedas. Ya, sobre este experimento se define una variable aleatoria, que era el número de caras, habíamos dicho. Número de caras. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es modelar, de alguna forma, haciendo uso de esta famosa función, mostrar todos los casos posibles que puede tomar esta variable aleatoria y cuál es la probabilidad asociada a todos estos casos posibles. Ese es el objetivo. O sea, evidenciar, dejar súper claro cuáles son todas las posibilidades y qué probabilidad tiene cada una de las posibilidades. Entonces, para eso nosotros construíamos nuestra famosa función de distribución, o la famosa función de probabilidad o función de cuantías, son todos sinónimos, f de x en este caso. ¿Sí?
¿Qué indica esta función? Esta función también es entendida como la probabilidad de qué cosa, de que la variable, el valor de la variable, sea igual a algún valor particular de la variable. Por eso esa x es un poco más minúscula. Pero independiente de la notación, lo que yo quiero hacer acá es escribir cuáles son todos los posibles valores de mi variable aleatoria y cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores de mi variable aleatoria. Entonces nosotros ordenábamos esto en dos columnas. En la primera columna podemos poner nosotros la probabilidad y en la otra columna podemos poner cuál es el valor de la variable aleatoria. Se pone P sub i y X sub i porque corresponden a los distintos valores de la variable aleatoria y las distintas probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. Entonces la primera pregunta para ya completar esta función, que no sé si recuerdan que nosotros hacíamos esto, es ¿cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria? Si yo estoy considerando el experimento lanzar dos monedas y estoy observando el número de caras. Era que podía ser cara a cara. Ya, pero ojo ahí, Javi, que me estás describiendo el espacio muestral. Acá estoy pidiendo el valor de la variable aleatoria. Pero está bien lo que tú me estás diciendo. Voy a escribir acá el espacio muestral. Cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. Eso puede salir. Ahí el espacio muestral con omega. Ya. ¿Cuáles son los valores de la variable aleatoria? ¿Entre qué rangos de valores está esta idea del número de caras? 2, 1 y 0. Perfecto. 2, 1, 0. Lo voy a escribir en orden 0, 1 y 2. ¿Por qué 0, 1 y 2? Porque si yo lanzo dos monedas, efectivamente, si me salen dos sellos, tengo 0 caras. Si es que me sale cara sello, sello cara, tengo una sola cara. O bien si me sale cara a cara, tengo dos caras. ¿Sí? Entonces, ¿qué le falta a esta famosa función? Es la probabilidad asociada a que esto ocurra. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga 0 caras? Esas son las preguntas que vienen. Una. Pero ya me confundí. ¿Pero qué fue lo que dijiste primero? No, que había como una probabilidad que saliera como sello, o sea, sello, que no hubiera ninguna cara. Como... Ya, ok, perfecto. Y eso, aplicando Laplace, que es la probabilidad clásica, vendría siendo 1 de ¿cuánto? 1 de 4. Exacto, un cuarto. Listo. Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga solo una cara? 2 cuartos. 2 cuartos y 2 caras. 1 cuarto. Un cuarto, perfecto. Y esto cumple los teoremas de probabilidad clásica que me indican que la probabilidad siempre tiene que sumar 1. Esto suma 4 cuartos, por lo tanto está todo ok. ¿Qué es lo que ocurre si es que yo no tengo el espacio muestral? Una opción es aplicar el famoso árbol de probabilidad, en donde yo el evento o el experimento primero se me divide en dos al ser el primer lanzamiento cara y sello. Luego esto se me vuelve a dividir en dos, cara sello. Cara sello. Recuerden que en las ramitas siempre va la probabilidad. Acá todo tiene probabilidad un medio porque ambos lados de la moneda tienen la misma probabilidad de salir, a menos que se diga lo contrario en el enunciado. Por lo tanto, ¿cómo yo obtenía la probabilidad a través del árbol de que me saliera cara a cara? Recuerden que básicamente es multiplicar las ramitas. O sea, un medio por un medio me da un cuarto. De ahí que la probabilidad de que sea cara a cara es un cuarto. O bien lo podía hacer con el espacio muestral. ¿Sí? Todo depende de la complejidad del problema. Si me salía cara a sello, era un medio. De hecho, todo esto vale un cuarto. Cada posibilidad vale un cuarto, porque es igualmente probable que ocurra lo uno o lo otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba si yo tenía el caso en que quería una sola cara?
aquí, si yo seguía este árbol, acá tengo una cara y acá tengo un sello, por lo tanto tengo un cuarto, o acá tengo un sello y tengo una cara, tengo un cuarto, y yo tenía que sumar esas dos probabilidades. Recuerden que las ramitas, si yo quiero unir probabilidades, siempre se suman las probabilidades totales. Entonces, este era básicamente el funcionamiento del árbol que nosotros teníamos. Independiente de esto, noten que nosotros acá, solo con esto, acabamos de resumir todas las posibilidades de este experimento. O sea, acabamos de modelar este experimento. ¿Qué es lo que vamos a ver con la famosa distribución binomial y distribución normal? Son experimentos tan complejos que a mí ya no me sirve hacer esto como lo estoy haciendo ahora con un arbolito y calculando todo este tipo de probabilidades, sino que necesito otro tipo de matemática, y es por eso que les decía que esto ya está todo modelado y yo solo debo entender frente a qué experimento me sirve este modelo, comprender el modelo y aplicarlo. Así que ese es el objetivo. Esa es la gracia de los modelos. A mí me describen todas las probabilidades para los distintos tipos de valores de mi variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos. Y bueno, uno después definió función de distribución, que empezamos a acumular probabilidades, se definió el valor esperado, la varianza, desviación estándar, todo ese tipo de cosas que los modelos los van a mantener. Y vamos a ver, cuando corresponda, vamos a analizar nuevamente el significado, qué significa varianza, desviación estándar, por qué la media, ese tipo de cosas. Pero esto como actividad introductoria. Entonces, ¿cuál es su trabajo personal para ya dejar de hablar y dejar de descansar la voz? La siguiente actividad tiene por objetivo que a través de diferentes experimentos del tipo Bernoulli puedas comprender el concepto de distribución binomial, lo mismo que les comentaba, y para eso lo que vamos a hacer es esto. Realizar los dos primeros experimentos de la guía, desarrollo del modelo de probabilidad binomial a partir de experimentos del tipo Bernoulli. Como les dije, son distintos experimentos, los separé en guías para hacer esto mucho más abordable, por lo tanto, la guía que les voy a subir recién, o sea que les voy a subir ahora, solo va a tener 2 de esos experimentos. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar al famoso modelo de Bernoulli. Así que antes de subirles el trabajo para que ustedes lo realicen, vamos a hacer el cierre, en donde ojalá de alguna u otra forma vayan comprendiendo el concepto de función de distribución, ¿sí? Son modelos que se aplican a distintos problemas a nivel de probabilidad, a distintos experimentos, y me interesa mucho que logren de alguna forma visualizar cuál es la gracia de este experimento de tipo Bernoulli, porque es la clave para comprender la función de distribución binomial. Entonces es importante que vayan trabajando en las actividades que se van a ir planteando. Con eso ya tenemos la grabación del día de hoy.